Desde el Centro de Noticias El Externadista en Bogotá, esta es la edición de Mediodía con Natalia Gualteros. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la nueva edición de la Nota Económica de la Semana. La noticia de hoy es el debate central nacional, la reforma laboral y la reforma pensional, dos de los proyectos más discutidos en el actual gobierno. ¿Qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué está en juego? ¿Y cuáles son sus implicaciones para la economía colombiana? Para entenderlo mejor, nos acompañan tres expertas de primer nivel. La doctora Catherine Díaz, macroeconomista, la doctora Catherine Martínez, especialista en mercado laboral, y la doctora Karen Giraldo, analista de sistemas pensionales. En primera medida, coloquemos en contexto a nuestra audiencia sobre las reformas. La reforma laboral fue aprobada en junio de 2025 y se convirtió en la Ley 2466 del 25 de junio de 2025. Ya está en vigencia y sus efectos se están empezando a sentir en el mercado laboral colombiano. Esta reforma no solo generó un gran debate político en el Senado, también obtuvo una gran participación democrática y popular por medio de la convocatoria a la consulta popular. Pese a que finalmente no se realizó, esto le permitió al pueblo colombiano despertar un gran interés por esta reforma. En el caso de la reforma pensional, esta es su realidad. La reforma pensional fue aprobada como la Ley 2381 de 2024 y estaba programada para entrar en vigor el 1 de julio de 2025. Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió su implementación temporalmente debido a vicios de procedimiento en su trámite legislativo. Actualmente estamos en una incertidumbre jurídica. La ley existe, pero su vigencia está supeditada al pronunciamiento de constitucionalidad por parte de la Corte. En este sentido, tenemos una reforma que ya está operando y otra que está supeditada. Doctora Díaz, desde su perspectiva macroeconómica, ¿qué significa esto para el país? Bueno, Natalia, esta es una situación de incertidumbre importante. Colombia enfrenta desafíos económicos significativos. Proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto del 2.6% para 2025. Tasas de desempleo que siguen elevadas, cercanas al 10%, e informalidad laboral del 58%. Implementar una reforma laboral en este contexto sin claridad sobre la reforma pensional genera presiones adicionales sobre empresas y trabajadores. Las cifras sin duda son alarmantes. Ahora profundicemos en la reforma laboral. Doctora Martínez, ¿cuáles son los cambios concretos de esta ley? Los cambios más importantes son cuatro. Primero, la duración del contrato a término fijo, que ahora será de máximo de 4 años. Segundo, el aumento del recargo dominical y festivo, que pasó del 75% al 80% en el 2025 y llegará a un 100% en el 2026. Tercero, la naturaleza del contrato de aprendizaje, que ahora se entiende como un contrato laboral y especial a término fijo, lo que implica que los aprendices SENA durante la etapa práctica recibirán el pago de todas las prestaciones propias de un contrato laboral. Y cuarto, cambios en la jornada nocturna, que ahora inicia a las 7 de la noche en lugar de las 9 de la noche, lo que genera un sobrecargo del 35% aplicado ahora a esta franja horaria extendida. Entonces, ¿esto significa un aumento significativo en los costos laborales para las empresas? Sin duda, Natalia, el Banco de la República, con una versión sancionada, estima incremento promedio de los costos laborales en un 7.6%. Este incremento se compone de aumentos en recargos dominicales, en recargos nocturnos y en recargos festivos. Esto sin contar el impacto económico de la reducción de la jornada, ley que venía aplicándose del 2021 en progresión. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos una pequeña tienda que opera de martes a domingo en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. El dueño de esta tendría que ver sus costos laborales aumentar, considerando lo siguiente. De estas 12 horas, 4 de ellas deben ser pagadas como horas extras. 2 de ellas las deberá pagar con recargo nocturno y el costo aumenta si estamos hablando de trabajo en domingo o festivo. Doctora Martínez, gracias por la detallada explicación.
Es evidente el impacto económico que va a traer para un empresario asumir los costos de la reforma laboral. Si hablamos de una pequeña empresa o una microempresa, ¿de dónde van a salir los recursos para asumir esos costos? Esperaría que pagando más a los empleados incremente el poder adquisitivo y tengan mayor capacidad de compra. Y esto haría que las empresas incrementaran su producción y que particularmente esa tienda de la que habla la doctora Martínez vendiera más para así poder ofrecer mejores servicios o condiciones salariales a sus empleados. Doctora Díaz, ¿cómo se traduce esto a nivel macroeconómico? Bueno, Natalia, los efectos son múltiples. Por un lado, hay un aumento potencial en la capacidad adquisitiva de los trabajadores formales que conservan su empleo. Reciben mejor remuneración por horas extras, dominicales y festivas. Esto podría dinamizar el consumo privado, que representa cerca del 67% del Producto Interno Bruto colombiano. Sin embargo, el otro lado de la moneda es preocupante. El aumento de los costos desincentiva la contratación formal. De acuerdo con el Observatorio de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá, solo los costos por la ampliación de la jornada nocturna y el aumento del recargo dominical reducirían en 230.000 los empleos formales. Entonces, ¿estamos frente a un dilema? Exactamente, Natalia. Es la tensión clásica entre la protección del trabajador y la generación de empleo. Desde la perspectiva del PIB, si aumenta el desempleo y la informalidad, la inversión empresarial se contraerá. Las empresas, especialmente las micro y pequeñas, que son el 99.6% del tejido empresarial colombiano, enfrentan una disyuntiva: absorber costos y reducir utilidades, trasladar costos al consumidor vía precios, automatizar procesos o reducir plantilla. Cualquiera de estas opciones tiene efectos negativos en el empleo y la inflación. Doctora Martínez, en términos de políticas públicas, ¿cómo clasificaríamos esta reforma? Natalia, esta es claramente una política activa del mercado laboral, como una reforma estructural de tipo social y económica. Desde lo político, busca mejorar las condiciones laborales, proteger los derechos fundamentales y promover un trabajo digno, decente e inclusivo. No obstante, dicho objetivo podría desvanecerse, ya que en la ausencia de medidas de apoyo efectivos o incentivos de productividad, puede hacer que su otra arista, orientada a mejorar condiciones salariales de empleos actuales, se traduzca en la reducción de empleo formal. Y aquí vuelvo y hablo de la tienda de Don Marcos, que opera con márgenes estrechos de productividad. Después de 3 meses de publicación de la reforma laboral, en empresarios y trabajadores siguen existiendo dudas sobre la capacidad de la reforma de transformar el mercado laboral en términos de reducir la informalidad y garantizar el trabajo digno. Desde su óptica, ¿cuáles son los desafíos que tenemos los actores involucrados? Lo has dicho muy bien. El gran desafío sigue siendo convertir la reforma en resultados reales. Hoy, empresarios y trabajadores aún se preguntan si la reforma puede reducir la informalidad y garantizar un empleo digno. Si hablamos desde una perspectiva macroeconómica, hay tres retos principales. El primero es dar estabilidad y claridad en las reglas para que las empresas se animen a generar empleo formal. El segundo, mejorar la productividad y competitividad, porque sin incremento económico no hay trabajo sostenible. Y tercero, lograr una articulación efectiva entre el gobierno, empresarios y trabajadores. En conclusión, la reforma solo podrá cumplir su objetivo si se traduce en más empleo formal, crecimiento económico y mejores condiciones para todos. Finalmente, dejo esto para el cierre. Uno de los objetivos de la reforma laboral es reducir la informalidad. Sin embargo, las nuevas regulaciones se pueden percibir como demasiado costosas y rígidas y, por el contrario, podrían desincentivar la contratación formal, especialmente en microempresas que corresponden al 94.3% del total de las empresas formales. Pasemos ahora a la reforma pensional. Doctora Giraldo, aunque esté suspendida, ¿qué propone exactamente esta reforma? Bueno, Natalia, la reforma pensional es una transformación radical del sistema. Pasamos de un modelo de dos regímenes paralelos, el público de Colpensiones y el privado de las AFP, a un sistema de pilares. Son 4 pilares:
Primero, el pilar solidario, que entregaría aproximadamente 223.000 pesos mensuales a adultos mayores de 65 años en condición de pobreza extrema o vulnerabilidad. Segundo, el pilar semicontributivo para quienes cotizaron pero no cumplieron los requisitos de pensión. Tercero, el pilar contributivo, que de hecho es el más controversial, establece que quienes ganen hasta 2,3 salarios mínimos cotizarían obligatoriamente a Colpensiones, mientras que las cotizaciones que excedan ese valor se recibirán en el régimen de ahorro individual administradas por las AFP. Y cuarto, el pilar voluntario para ahorros adicionales. Y aquí viene un punto crítico que mencionó la doctora Díaz, y es el papel de los fondos pensionales en la economía. ¿Por qué es tan importante? De hecho, este es el corazón del debate macroeconómico. Los fondos de pensiones privados en Colombia administran recursos por cerca de 380 billones de pesos, aproximadamente el 24% del PIB. Estos fondos son inversionistas institucionales cruciales. Compran títulos de deuda pública, lo que ayuda a financiar el gobierno, invierten en acciones de empresas colombianas, inyectando capital al sector productivo y financian proyectos de infraestructura. Al final, son uno de los motores del ahorro nacional. Doctora Díaz, ¿qué pasa si el flujo de recursos se reduce drásticamente? Esto es una preocupación legítima. Con la reforma, Fedesarrollo estima que las AFPs perderían el 66% de sus flujos actuales de cotizaciones, unos 20.2 billones de pesos en 2024. Esto tiene tres efectos. Primero, menos demanda de títulos de deuda pública, lo que podría aumentar las tasas de interés que el gobierno paga por financiarse. Segundo, menor inversión en el sector productivo privado. Y tercero, presión sobre el ahorro nacional, lo que afecta la capacidad de financiar inversión sin depender del ahorro externo. ¿Y Colpensiones hace estas mismas inversiones? Es un punto muy interesante. Aquí la diferencia es sustancial. Colpensiones opera bajo un esquema de prima media o reparto. Las cotizaciones de los trabajadores activos se usan directamente para pagar las pensiones de los actuales pensionados. No hay ahorro individual como tal, ni fondos acumulados para invertir como si lo hacen las AFP. Entonces, cuando las cotizaciones van a Colpensiones, no se capitalizan ni se invierten en la economía al mismo modo. Es un flujo que entra y sale inmediatamente para pagar pensiones. De hecho, Colpensiones ya opera con déficit. El gobierno debe transferirle cada año recursos del presupuesto para cubrir la diferencia entre lo que recauda y lo que paga. ¿Cuánto costaría fiscalmente esta reforma? Bueno, Natalia, los cálculos varían dramáticamente según quién los haga. Por un lado, el Ministerio de Hacienda estima una reducción del pasivo pensional de 12.3 puntos del PIB. Desarrollo, por el contrario, calcula un aumento de 30.2 puntos del PIB del pasivo. Y el Centro de Estudios ANIF habla de un aumento de hasta 162 puntos del PIB. Estas diferencias surgen de supuestos sobre tasas de interés, horizontes de cálculo y población beneficiaria. Lo cierto es que el pilar solidario que beneficiaría a más de 2 millones de adultos mayores costará al menos 12.5 puntos del PIB. En términos de política pública, ¿cómo clasificaríamos esta reforma? Realmente hay una mezcla. Esta es predominantemente una política pasiva. El pilar solidario que beneficia a adultos mayores en pobreza es una transferencia de ingreso para mantener niveles mínimos de consumo sin buscar modificar comportamientos laborales. Es asistencialismo en buen sentido, protección social. Sin embargo, el pilar contributivo tiene elementos activos. Busca modificar los incentivos de ahorro para la vejez y la estructura misma del sistema de pensiones. ¿Qué aspectos positivos tiene esta reforma? El aspecto más positivo es la ampliación de cobertura. Hoy solo el 25% de los adultos mayores recibe una pensión. Según Asofondos, en el pilar solidario se incrementarían 1 millón las personas para lograr 2,6 millones que recibirán renta básica. Esto es dignidad y justicia social. Además, la reforma busca eliminar inequidades del sistema actual. Hoy, dos personas con las mismas condiciones pueden recibir pensiones distintas según estén en el régimen público o privado. El nuevo sistema unifica esto hasta los 2,3 salarios mínimos. Finalmente, esta reforma intenta atacar la regresividad del sistema actual, donde se estima que la mitad de los subsidios recibidos por pensiones son recibidos por el 20% de la población con más altos ingresos. La reforma logra recortar el gasto en subsidios al limitarlos para todos los que ganan más de 2,3 salarios mínimos legales vigentes.
Doctora Díaz, hagamos una mirada integradora. Si las reformas operan simultáneamente, ¿cómo afectarían la economía colombiana? Bueno, Natalia, el panorama es complejo. Por el lado del consumo, podría haber un impulso temporal, más trabajadores formales con mayor poder adquisitivo por la reforma laboral y más adultos mayores con ingresos básicos por la reforma pensional. Esto dinamizaría la demanda agregada. No obstante, por el lado de la inversión, vemos un panorama diferente. Menos ahorro nacional por la reforma pensional, menor incentivo a invertir por mayores costos laborales en la reforma laboral. El efecto neto sobre el PIB es incierto, pero lo más probable es que sea negativo en el mediano plazo. En términos de empleo, la reforma laboral presiona hacia una mayor informalidad justo cuando necesitamos formalizar a más personas para ampliar la cobertura pensional. Es una contradicción de política pública. Y sobre la inflación, si las empresas trasladan costos laborales a precios, podríamos ver presiones inflacionarias adicionales, lo que complicaría el trabajo del Banco de la República para mantener la inflación en su meta del 3%. Finalmente, está el tema fiscal. El gobierno necesita más recursos para financiar el pilar solidario de la reforma pensional, pero la reforma laboral podría contraer la base tributaria si aumenta la informalidad. Es un círculo vicioso potencial. Hemos hecho un recorrido completo por dos reformas que sin duda marcarán el futuro económico del país. Antes de cerrar, quisiera que cada una nos deje una reflexión final. Doctora Martínez, ¿qué deberían tener en mente nuestros oyentes sobre estas reformas? Bueno, Natalia, lo primero es que no existen soluciones mágicas. Mejorar las condiciones laborales es deseable y necesario, pero debe hacerse calibrando cuidadosamente el contexto económico del país. El timing importa. Emplear reformas costosas en momentos de desaceleración económica puede profundizar problemas en lugar de resolverlos. Que la protección social es un derecho, no un privilegio. La reforma pensional busca dignificar la vejez de millones de colombianos. Eso tiene un costo fiscal, sí, pero también tiene un valor social incalculable. El reto es diseñar mecanismos de financiamiento sostenibles que no comprometan la estabilidad macroeconómica. Bueno, Natalia, yo creo que las políticas públicas deben evaluarse por sus resultados y no solo por sus intenciones. Ambas reformas tienen intenciones nobles, proteger trabajadores y proteger adultos mayores. Pero si el resultado es más informalidad, menos empleo, menor inversión y mayor déficit fiscal, habremos fallado. Es crucial hacer seguimiento riguroso, estar dispuestos a ajustar y, por sobre todo, pensar las reformas de manera integral y no de forma aislada. Muchísimas gracias a la doctora Díaz, a la doctora Martínez y a la doctora Giraldo por este análisis tan completo y esclarecedor. Esperamos que nuestros oyentes tengan ahora una visión más clara sobre el alcance, los retos y las oportunidades de estas dos reformas fundamentales para Colombia. Recuerden que esta ha sido la nota económica de la semana. Nos vemos la próxima semana con más análisis de la economía colombiana. Hasta pronto.